Seguimos haciendo los demás en la M740, como todos los sábados. Estamos en contacto con el doctor Ricardo Alfonsín, amigo, correligionario, al que queremos mucho. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Qué gusto saludarlos, chicos. Bueno, mira, este bloque, antes de que nos metamos en la política y en la realidad y en escucharte, te quiero decir dos cosas. La primera, que nosotros no interrumpimos, así que podés tomarte el tiempo que quieras para cada respuesta. No, interrumpirme, porque soy medio larguero, y si no me interrumpen a veces creo que tengo que seguir hablando. La segunda cuestión, que este bloque se llama el penal de Montiel. Te vamos a hacer escuchar un audio y después te vamos a hacer una pregunta que no tiene que ver con la política, después nos vamos a la política. ¿Dale? No, listo, bárbaro. Ahí va Montiel, historia que Dios lo acompañe. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otra vez, Gonzalo Montiel. Va Montiel. Ricardo, ¿qué tal? Soy Raúl Varela, ¿cómo te va? Hola Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué te pasó con ese penal que determinó el campeonato para Argentina? ¿En qué estabas haciendo en ese momento? Ay, ¿qué estaba haciendo? Mirá, vos sabés que estaba, sí me acuerdo, estaba mirándolo con otros amigos de la embajada. Nosotros habíamos organizado una serie de bares que iban a hacer ofertas muy acomodadas para que pudieran asistir los argentinos y mirar en conjunto, ¿verdad? Digamos, con acompañados, para no ver que no sea solo en sus casas el partido. Pero yo al final me terminé quedando con varios amigos que vinieron, incluso españoles, que vinieron a ver el Mundial. Bueno, una gran alegría, te imaginas, una gran alegría comparable a la del 86, ¿no? Claro. Y bueno, es una gran alegría, pero enseguida empecé a pensar, mira, yo te voy a decir, me acuerdo que desde la oposición al gobierno de Alberto Fernández decían que si Alberto ganaba el Mundial, si la selección argentina ganaba el Mundial, eso iba a representar un impulso muy grande para su gobierno, sí, ¿no? Para que la gente cambiaría de ideas, opiniones. Bueno, yo les decía, miren, Alfonsín en el 86, cuando él era presidente en el 86, ganó un mundial, y en el 87 perdió las elecciones. Sí. De manera que déjense de joder con esas cosas, le decían. ¿Qué? La gente no es tonta. Claro. No, claramente. Aunque a veces vota, y tenemos que reconocerlo, la democracia es así. Ser mayoría no significa que tenga razón, pero hay que acatar los resultados, por supuesto. Hay que acatarlo, hay que dejar que gobiernen, que hagan lo que quieran, pero si no tienen mayoría en el Congreso, bueno, estás obligado a darle la mayoría, ni a garantizar la gobernabilidad, mejor dicho. También el gobierno tiene que garantizar la gobernabilidad. Y a eso lo debe hacer absteniéndose de enviar leyes que no puede aprobar por una razón que tiene que ver con los principios y las convicciones, la oposición. Ricardo, cuando viste semejante multitud en la calle de la República Argentina que no tenía antecedente, Sí. Vos sos un político refinado, has sido candidato a presidente de este país, tenés el pulso de nuestras provincias, de nuestra gente. ¿Qué pensaste cuando viste millones y millones de personas por todos lados? No, pensé en la capacidad que tiene el fútbol, ¿no? Acerca de la capacidad que tiene el fútbol para movilizar, para despertar emociones tan fuertes que lo saquen a la calle a festejar. No, pensé en eso y te digo, pensaba además frente a las cosas que decían desde la oposición, porque pretendían instalar la idea de que el gobierno estaba deseando, haciendo cosas o diciendo cosas para poder utilizar si ganaba la información después en las elecciones. Bueno, me puse a pensar en cómo qué equivocados estaban, ¿no? Porque alcanzaba con decir eso que acabo de decir de la década del 80, un año después de ganar el Mundial. El gobierno perdió las elecciones. Es verdad. Ricardo, vamos a meternos en el presente de Argentina. Hace exactamente 67 días que asumió el actual gobierno. Sí. Hace 3 días tuvimos la aproximación por la Universidad Católica del incremento de la pobreza en 12 puntos, 55% de la población, 10%, 11% más, 4 millones de personas en la pobreza. Sí. Tu primera reflexión con relación a esto que está ocurriendo. Bueno, que tenemos que esperar más de lo mismo. No van a cambiar las cosas.
Yo creo que estamos frente a un gobierno que quiere poner en marcha, porque probablemente supone que es lo mejor, una revolución conservadora, neoliberal, reaccionaria, como vos quieras llamarla, y que tendrá, como ha ocurrido en el mundo con la aplicación de estas políticas, y ha ocurrido incluso en la Argentina, consecuencias muy severas para la clase media baja, la clase trabajadora, para los jubilados, para los que viven de un salario, es decir, para todos los sectores que en teoría la Unión Cívica Radical debería representar. Espero que hay algunas señales, ¿no?, en el sentido de que se pueden producir cambios. Espero que nadie los detenga y se profundice en el partido, digo, ¿no? Ahora He escuchado declaraciones de Lustó, pero me preocupa mucho la reacción que ha habido en algunos sectores del partido frente a las declaraciones de Lustó, que son obviamente radicales. Hasta ahora no había habido declaraciones tan radicales como las que he visto en Lustó estos días. Ok, ahora te voy a llevar a un plano un poco más amplio. Los que te conocemos sabemos que sos un lector contumaz, que te has leído miles de libros en tu vida. Sí. ¿Qué te parece, o a ver si tenés una mirada? Yo percibo que estos tipos quieren resignificar la historia argentina de 1816 hasta acá. Sí, tal cual. Yo creo que quieren hacer una revolución, pero mira, el radicalismo y el peronismo, más allá de las diferencias que hemos tenido, han existido coincidencias importantes. Para no mencionar sino una, ambos creíamos en el Estado social de derecho, si vos querés, y ambos creíamos en que la política no podía desentenderse de la economía, porque del funcionamiento de la economía depende que se pueda crear un Estado social de derecho. Bueno, yo creo que lo que quiere modificar en este momento el presidente Milei es toda la arquitectura jurídica, la arquitectura institucional que existe en el país, la constitución incluso, necesaria para poder trabajar para la construcción de un Estado social de derecho. Él quiere modificar absolutamente toda esa legislación y quiere llevarnos, como decía, a una revolución neoliberal muy conservadora y reaccionaria, que supone, digo reaccionaria porque supone un retroceso muy importante en términos de derechos que se irá registrando a partir del dato, a partir de la decisión que pone a la economía en manos del mercado y retira al Estado de la posibilidad de influir sobre ella. El neoliberalismo, y lo tienen escrito, no es que lo diga yo, lo tienen escrito todos los hombres que ha leído tanto Milei, no Hayek, Repko, bueno, Friedman. Para ellos la democracia, el sufragio universal, la soberanía popular es una amenaza para el sistema económico capitalista, es una amenaza, lo tienen escrito. Entonces es necesario tratar de tener esas amenazas a través de toda una construcción jurídica, constitucional y hasta cultural que se oponga a la idea de que los estados deben intervenir. En la economía debe intervenir solo el mercado, ya vamos a ver cómo nos va con eso, solo el mercado. En la economía solamente deben intervenir los tecnócratas y la élite que defiende modelos de organización plutocráticos. Bueno, yo creo que es eso lo que está en juego hoy, y espero que todos los partidos populares sean capaces de advertir y no solo de trabajar para frenar, por ejemplo, rechazando el DNU, los primeros pasos que se están dando en esa dirección, sino también de decirle a la sociedad que no se equivoque, que no vamos a resolver los problemas con estas recetas, al contrario, se van a agravar. La que sigue en el mismo plano de, bien, llegamos a un lugar amplio de mirada, es el 1 de marzo, dentro de exactamente 12 días, se abre el periodo ordinario de sesiones. Vos has sido diputado. Sí, señor. Trasciende que este buen hombre de nuevo quiere leer su discurso desde fuera del Congreso, en un mes particularmente simbólico para la democracia. Una semana después es el Día Internacional de la Mujer, que tendrá una movilización multitudinaria. Sí. 23 días después es aniversario del Día de la Memoria por el golpe de Estado del 76. Sí. Donde también abren un camino severo. Ahí tenés una vicepresidenta de la República negacionista y más bien señor. Prácticamente una comisión de homenaje a la dictadura montada en el Senado. Sí, señor. Me interesa escucharte sobre las tres cosas: de espalda al Congreso, el Día de la Mujer y el 24 de marzo. Bueno, Milei es un hombre
que pertenece a la antipolítica, digamos, ¿no es cierto? Aunque no exista tal cosa, porque de la política no se puede prescindir. Pero bueno, él pertenece a lo que se llama antipolítica, y claramente eso se desprende de su discurso, pero también de sus acciones. Lo que hace con el Congreso es realmente una barbaridad, pero además es ofensivo, porque hubo un 45% que no lo votó a él, que votó una alternativa, que votó políticas distintas a las que él defiende. Yo creo que Milei, y me parece que esto se advertía en la campaña, es un hombre que no aprecia demasiado los valores de la democracia. Ya te dije que para los neoliberales la democracia es una amenaza para el funcionamiento de la economía tal cual ellos lo conciben. Entonces pretende una democracia limitada, ¿no es cierto? Una democracia en la que no se pueda intervenir en aquellas cuestiones en las que los grandes élites, los grandes grupos económicos tengan intereses, porque además creen que, bueno, gobernar para los ricos es la mejor manera de gobernar para los pobres. Yo creo al revés, pero bueno. Mira, en la campaña les decía, como para demostrar la afirmación que hago de que no aprecia demasiado los valores de la democracia, le decía a la oposición: ratas, gusanos, parásitos, excremento humano. ¿A vos te parece que alguien que aprecia la democracia, alguien que conoce y los valores que son necesarios para el funcionamiento adecuado de la democracia, puede decir cosas como estas? No cree en la democracia. Por eso digo, yo le he dicho varias veces que los partidos demócratas y los democráticos y los movimientos sociales democráticos, más allá de las diferencias que puedan tener, incluso hablo de sectores de izquierda, de sectores de centroizquierda, sectores de derecha, de centro derecha, deberían acordar para poner el límite, para neutralizar, para frenar la amenaza que las ideas, la personalidad del presidente representa para el funcionamiento adecuado de la democracia y la república. En este último sentido debería rechazarse el DNU, y si no se pueden reunir las comisiones, debería por lo menos cada uno de los partidos adelantar y decir: fulano del partido tal y cual no va a votar a favor del DNU. Y hay 1000 razones para explicar, y nos vamos a arrepentir si relativizamos la importancia de cumplir con la Constitución a la hora de sancionar DNU y de cualquier otra decisión que se toma. La Constitución se debe cumplir o no. No es que se deba cumplir si gobiernan mis amigos, no, mis enemigos, pero si gobierno yo, no se debe cumplir. Eso es una impostura, eso es doble moral, y eso es muy dañino para el país. Ricardo, quiero ir un poco a la interna del radicalismo. Más allá de estas palabras de Lustó que recién has destacado y que pueden brindar cierta esperanza sobre el rol, en recuperar un rol progresista dentro del ámbito político, a mi entender hubo una clara involución del radicalismo desde la convención famosa de Gualeguaychú, que aprueba la alianza contra Natura con el macrismo. ¿Vos creés que hoy en día, cómo está dada la situación dentro del radicalismo, se puede seguir siendo radical dentro del radicalismo, o indefectiblemente la solución es armar algo distinto? Si el radicalismo no es capaz de revisar posiciones, no es capaz de rectificar errores, y yo creo que hasta ahora estaba demostrando su incapacidad en ese sentido, pero me permito ilusionar con algunas cosas que han ocurrido, con que esto, se haya modificado. Pero si el radicalismo no modifica sus posiciones, claramente no se puede hacer radicalismo dentro del radicalismo. Solo nominalmente está la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. Desde el punto de vista de las ideas, de los valores, de los principios, de los programas y la representación social, que es lo más importante en un partido político, desde el año 2015 la Unión Cívica Radical solo nominalmente ha estado jugando en el escenario político nacional. Ricardo, vamos a hacer... esta charla está interesantísima. Saliéndonos de la mirada mediana de medios y cuestiones, la expresidenta publicó un trabajo hace pocos días. Sí. ¿Tuviste oportunidad de hojearlo, de leerlo? Sí, lo leí con mucho detenimiento hasta la página 15 más o menos, y me reservé el fin de semana para poder leerlo de nuevo todo. Hasta la página 15 lo leí, pero bueno, estoy con mucha actividad, estoy retomando la actividad política y
bueno, entre otras cosas, esta actividad política me roba tiempo para algo que me gusta, que es leer también, ¿no? Pero bueno, voy a leerlo ahora. Y creo que el partido debería hacer algo, el Partido Radical debería, por lo menos, yo no te digo un programa de gobierno, pero por lo menos señalar también cuáles son los objetivos centrales, cuáles son los desafíos y los objetivos o las políticas que deberían aplicarse hoy para que un partido como la Unión Cívica Radical, si actúa conforme a su identidad histórica, tendría que proponer. Bueno, creo que debería hacer algo el partido, ¿no? ¿Qué tipo de educación quiere? Planes de vivienda para los... No puede ser, es un derecho humano, también hay que trabajar en esa dirección. ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Cómo debe funcionar la justicia? ¿Cómo se debe distribuir el ingreso? Bueno, el partido ha estado ocultando todas estas cuestiones que para nosotros habían sido centrales. Ahora parece que bueno, después del 2015 parece que resultaban incidentales, pero me parece que me ilusionó mucho, chicos, con lo que ha pasado hoy, como me ilusionó el discurso de Manes y de Giuliano en contra de no tanto el discurso, sino la posición en contra cuando votaron en contra en general de la ley de ómnibus. Bueno, yo espero que los que por razones que no tienen que ver con nuestras convicciones, vaya a saber cuáles son, bueno, no es difícil imaginar, quieren detener este proceso de cambio en el partido, no sean los que terminen triunfando. Está bien, por vos ahora sabés que... yo acompaño la posición del doctor. Bueno, si se cometieron errores del 2015 hasta ahora se pueden reparar, el asunto es que en serio se quieran reparar, ¿no? Claro, perfecto. Vos sabés que no, bueno, claramente, también en esa lista hay que poner al joven Agustín Rombolá de la Capital Federal, ¿no? Bueno, exacto, claro, bueno, exacto. Pero bueno, y nadie, yo menos no me gusta señalar con el dedo. A mí lo que me gusta es decir qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió en Argentina con el radicalismo? Y no me preocupa el radicalismo por sí mismo, porque creo que es una herramienta muy importante, tanto desde el punto de vista republicano, que es muy, muy importante, como desde el punto de vista democrático, como el punto de vista de la justicia social. Yo creo que es una herramienta, y en la medida en que se debilita una institución que le puede servir mucho a la República. Pero bueno, no le sirve si nosotros nos transformamos, como ocurrió desde el 2015, en una expresión de la derecha, integrando el Frente Cambiemos. Eso era Cambiemos, no nos engañemos. Claramente. Vos sabés que hay dos cuestiones centrales en este momento que no tienen referencia social fuerte. Una es, corregime, digo, vos sos un lector de filosofía del derecho, de cantidad de cosas. Sí. Hay un sesgo profundamente autoritario de este gobierno, en todo. Absolutamente. Con un riesgo grave, digo, ¿no? De que lo profundice. Sí, pero exactamente. Por eso digo que es necesario que se reúnan todas las fuerzas políticas y sociales auténticamente democráticas para trabajar en conjunto para neutralizar las prácticas autoritarias que están poniendo en riesgo la convivencia democrática en la Argentina. Esto lo debería decir el partido, pero formalmente, no algunos de sus dirigentes. Yo creo sinceramente que un hombre que, como te dije, decía las cosas que decía su adversario, a los que desanimalizaba, deshumanizaba, es un hombre que no tiene un compromiso muy fuerte con los valores esenciales de la democracia, pero además su teoría económica, su filosofía económica, percibe a la democracia como un obstáculo para el pleno desarrollo del capitalismo en el mundo. Así que yo creo que no solamente tenemos que pensar en la democracia, en cómo limitaría la democracia con sus actitudes que reniegan de los valores fundamentales de la democracia, sino incluso con sus políticas económicas. Significarán un retroceso democrático. Cuando Milei dice hay que despolitizar la economía, lo que en el fondo está diciendo es que hay que desdemocratizar la economía, que no debe influir la democracia, es decir, los representantes del pueblo, en el funcionamiento de la economía, que en la economía debe funcionar solo el mercado. Bueno, sabemos que el mercado no es democrático, ¿no? Bueno, ahora que los argentinos pensemos eso, nos demos cuenta de esto, tarea también de los partidos políticos. Ahora te voy a llevar a algo que también es controversial, si se quiere, pero a su vez es paradojal. 40 años vista
del 83, a mí me parecen, por lo menos que habría que animarse a insinuar dos títulos. Uno, no nos alcanza con lo que dispone la Constitución Nacional para asegurar los objetivos de la Constitución Nacional. Me parece que está siendo insuficiente para defender a la sociedad justamente de estos embates de este mundo capitalista financiero. Exactamente, sí, es el adjetivo. Y la segunda cuestión, que me parece que quienes nos definimos como progresistas, el campo del pueblo, también deberíamos revisar nuestras praxis. Hay algunas cosas que cuando gobernamos o cuando fuerzas afines gobiernan no están siendo de impacto para generar una conciencia sobre la defensa de la democracia e incluso sobre la propiedad de los derechos. Esta cuestión que alguien redefinió como empoderar. Digo, sí, tal cual. En un momento donde dentro de lo que vos señalás, un empujón sería decirle a Lustó que reciba la CGT, por ejemplo. Por ejemplo, que reciba a las pymes y que reciba a representantes de movimientos sociales. A mí me causa gracia que hablen de diálogo, de pluralismo, como lo hace, por ejemplo, desde el PRO, y resulta que únicamente se reúnen con las instituciones que representan a las grandes industrias, a las grandes empresas. ¿Por qué no se reúnen con la CGT con la misma vocación de diálogo con la que se reúnen con otros, con estos otros grupos vinculados al capital? Bueno, yo creo que es absolutamente necesario. Bueno, no me extraña que el PRO no lo haga, porque el PRO cree que hay que fortalecer las instituciones empresarias y hay que debilitar a los sindicatos. Yo puedo tener críticas con los sindicatos, claro, puedo tener muchísimas críticas, creo que tienen que ser más combativos, creo que tienen que ser más transparentes, pero no son estas las razones por las que la derecha critica a los sindicatos. En realidad la derecha no quiere sindicatos, ni transparente, ni no transparente, ni combativo, ni no combativo. Pero si no tienen más remedio que aceptarlo, prefieren los que no son transparentes y los que no son combativos, no tenga ninguna duda. Vos sabés que es verdad eso, sí es cierto. Toda forma de organización social conspira contra la idea de un mercado regulando la vida de las personas y cada uno se salve como pueda. Nosotros pertenecemos a la... Es por eso que no les gustan los sindicatos, porque intervienen en el funcionamiento de la economía. ¿En qué área? En la precificación de precios, por ejemplo. No les interesa. Para ellos el precio de los salarios tiene que fijarse en el mercado, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pero eso es esta generación de conciencia. Opinión pública es muy importante. Lástima que los partidos políticos estamos en inferioridad de condiciones a la hora de formar la opinión pública. Y es muy difícil que se puedan producir transformaciones si no hay una opinión pública mayoritaria que las acompaña. Muy bien, ¿cómo hacemos para influir en la opinión pública de manera democrática, que la sociedad pueda escuchar todas las campanas? Esto es un desafío muy importante para la democracia. La democracia es disputa por la opinión pública. La antepenúltima de hoy. Sí. Vos sabés que yo tengo, como todos los tipos de la generación del 83, cientos de anécdotas acerca de expresiones del expresidente Alfonsín. Sí. Hay dos que tengo grabadas, una anterior del 83 que nos llamó la atención, que llegó a un lugar, éramos 60 o 70, y dijo, lo primero que dijo, nunca más vuelvan a hacer antiperonismo. La segunda, claro. La segunda, que va en línea con tu prédica de hace muchísimo tiempo, y la nuestra quizás, está en forma personal, como convicción, como centro de vida, es, si la democracia no es diálogo, es violencia. Tal cual. Y así, porque, a ver, y se está poniendo en evidencia ahora, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser calificada, adjetivada, las actitudes del Ejecutivo con relación, por ejemplo, a los gobernadores, o con relación, por ejemplo, a la oposición, simplemente porque no aceptan la posición que ha tenido la oposición, por ejemplo, con la ley ómnibus? No puede haber diálogo con quien cree que todos te tienen que acompañar. Eso no es diálogo. Si alguien va a una mesa de diálogo con la pretensión de que nadie lo discuta, bueno, eso no es una persona que está comprometida con el diálogo. El diálogo supone la vocación de escuchar al otro para ver si tiene razón. Y bueno, la verdad que el gobierno pretende, no sé, esta peregrina idea que tiene, según la cual, porque ganó las elecciones,
y está en minoría en el Congreso. Sin embargo, la oposición, los que no piensan como él, tienen que apoyarlo igual. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Y algunos dicen que ser optimista. Parece que la izquierda y la derecha ahora se dividen entre optimista y pesimista. Pero por Dios, seamos serios, por favor, y tratemos de analizar con profundidad y con seriedad cuáles son las consecuencias de las políticas que se están aplicando y tratar de desarrollar una campaña que le permita a la sociedad contar con toda la información para que tome una posición racional a la hora de votar o acompañar tales o cuales decisiones, ¿no? Pero yo digo, es muy peligroso porque esto además, por eso digo que todas las fuerzas políticas deberían manifestarse todas juntas, más allá de las diferencias, fuerzas progresistas, fuerzas conservadoras, que estén auténticamente comprometidas con la democracia, deberían manifestarse frente a ciertas actitudes, frente a ciertas prácticas que ponen en riesgo la convivencia democrática. No es una exageración esto. Si exagero no estoy cometiendo ningún error grave. Bueno, la historia demostrará quién tiene razón, pero cuidado, porque para mí, yo nunca había visto las cosas que estoy viendo ahora, nunca las vi en democracia. Y por el 10% de esto, muchos hoy en la Argentina ponían el grito en el cielo, sí, y se escandalizaba, pero por el 10%, Bueno, y ahora resulta que utilizan 1000 argumentos, hacen malabarismos intelectuales para justificarlo. No, así no es la cosa. Ricardo, hace un rato dijiste que estaba retomando la vida política en Argentina. Sí. Hace poco, no sé si ayer o antes de ayer, en Twitter publicaste una foto que estabas reunidos con algunos dirigentes, referentes. De Forja. Así es, sí, con Gustavo López. Gustavo López, a quien lo conozco, lo quiero mucho y coincido, por supuesto. También coincidíamos ambos en la preocupación respecto de qué puede pasar con la calidad de la democracia o la convivencia democrática en la Argentina, si desde la oposición, si del lado de los demócratas, de todo como si no corriera riesgo, si no pasara nada, como si fuera normal, claro, las cosas que dice este hombre, ¿no? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que pretendés hacer ahora en política? Si es que, ¿cuál es tu idea? ¿Hacia dónde querés ir? Bueno, dependerá de lo que haga el partido. Si se profundiza esta rectificación, si se profundiza esta rectificación y este cambio que se está insinuando en el partido, bueno, daré una pelea en el partido. Pero si esto es nada más que una pretensión que se frustra, que nada más que buena intención de algunos, pero que no tienen la posibilidad de vencer a los que se resisten, no, yo no voy a militar en el partido, porque yo te voy a decir una cosa, no me hice radical por la lista 3, ni por la marchita, ni por el lugar donde estaba el domicilio del partido, me hice radical por un conjunto de ideas, por supuesto, al principio por mi padre, pero después porque comparto las ideas de la Unión Cívica Radical, que se traducen en programas y en representación social, y la verdad que si la Unión Cívica Radical siempre hubiera representado lo que representa desde el 2015, ni Alfonsín, ni Iria, ni Levenson, ni Larral se hubieran afiliado, ni Irigoyen se hubieran afiliado a la Unión Cívica Radical, porque no era el radicalismo en las ideas. Bueno, está volviendo, me parece, bueno, bienvenido, y ojalá a todos en el partido, la mayoría apoyen estos cambios. Ricardo, para terminar ahora, viste que empezamos con el penal de Montiel. Sí. Bueno, primero te queremos agradecer el tiempo que nos dedicaste, la profundidad de conceptos que vamos a tratar de que se replique por varias vías. Y la última pregunta en tu caso, por una cuestión de que nosotros somos básicamente personas, somos argentinos, sí, claro, creemos en la condición humana, cosa que no pareciera que esté en los papeles de esta orientación actual del Estado argentino. ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo te sentís? ¿Cómo estás? Muy bien, yo más joven que nunca. No, mira, la verdad que estoy... Mira, incluso en España seguía muy enganchado con todo esto, muy enganchado, a pesar de que trataba de desengancharme, pero no podía. Y acá, bueno, desde que estoy en Argentina, muy entusiasmado con retomar toda la actividad y por lo menos hacer un esfuerzo más para ver si puedo contribuir. Primero, la recuperación del partido como instrumento progresista que le puede servir a la recuperación del país. Y si no, para defender las ideas del partido, aunque sea por afuera del partido, hacer radicalismo por afuera del radicalismo parece mentira, y contribuir también, digo, a que sean mayoría las ideas que proponen un modelo país muy diferente, una sociedad justa, eso que Milei llama aberración conceptual, aberración filosófica. ¿Cómo podemos creer que vamos a vivir mejor con quien dice que la justicia social es una aberración? Es una posición filosófica acerca de lo que debe ser la organización de la sociedad. Bueno, yo quiero contribuir
a eso, que no es fácil, es muy difícil, porque a veces se enteren algunos, y los otros lo saben muy bien, por eso a veces cambian de posiciones, ¿no? Y de ser progresistas se pasan a otras posiciones. No solamente el Estado tiene poder, incluso te diría que frente a ciertos poderes internacionales, ciertas corporaciones internacionales, FMI, bueno, G20, qué sé yo, los Estados tienen menos poder. Y frente a ciertas corporaciones económicas del ámbito privado, también son a veces más fuertes que los Estados y pueden tomar decisiones que perjudican mucho a las sociedades, y ese perjuicio que se le hace a la sociedad se atribuye a la política. Bueno, y eso complica la situación. Es mucho más difícil, mucho más difícil de lo que creen los que recién empiezan a hacer política, a gobernar, mejor dicho. Es mucho más difícil. Ya se va a dar cuenta este hombre. Clarísimo. Ricardo, la última y no te molestamos más. ¿Cómo calificás tu experiencia como embajador en España? Mira, la verdad que para mí ha sido una oportunidad para aprender muchísimas cosas, para conectarme con un montón de intelectuales a los que leía, para estar con políticos a los que yo también conocía, pero por los diarios, muy importante, tenía reuniones frecuentes, no solamente del PSOE, también con políticos del PP, con los que podía hablar de España y Argentina también. He tenido reuniones con empresarios muy importantes que me manifestaban su preocupación porque creían que América Latina puede ser, frente a la disputa hegemónica, un continente que ofrece oportunidades muy importantes para el crecimiento y la inversión, y estaban muy preocupados por el triunfo de Milei. Eso no lo dicen acá, pero muy preocupados. Incluso después de Davos me llamaron políticos y hasta funcionarios para preguntarme qué tal era este hombre, porque la verdad que las cosas que dijo Milei allí solamente existen en la cabeza de Milei. No sé qué habrán pensado los empresarios, mirá vos, claro, ¿no? Cuando escuchaba decir esas cosas y esas lecciones que le quería dar Milei. Bueno, ahora estaba leyendo en estos días un diario de Italia, que no recuerdo el nombre, que calificaba a Milei después de su paso por ese país como un alienígena. Directamente. Bueno, yo soy reacio a utilizar la política esos términos. Yo lo que prefiero decir es, este es un proyecto clasista, conservador, neoliberal, reaccionario, no sé cómo poner en términos de causa y efecto los términos, en qué orden, pero es eso. Y los partidos populares, los que nacieron para defender los intereses populares y mayoritarios que existen, dijo, como existen los intereses de las grandes empresas, de los super ricos, intereses minoritarios. Bueno, no pueden estar acompañando, esos partidos no pueden estar acompañando este proyecto. Te voy a decir una cosa antes de que me cuelgue, mira, perdona. ¿Vos viste el lío que se ha armado con la cultura? Sí, sí, claro. Y el argumento de Milei para oponerse a la promoción y a la inversión, no gasto en cultura. Sí, claro. ¿Viste cuál es? Bueno, frente a las necesidades que padece la gente, es necesario recortar al máximo posible la promoción de la cultura hasta que la crisis se supere. Dicen, no sé, yo creo que después también va a continuar la cosa. Pero coincido. Con ese argumento, ahora viene, creo, Blinken. Sí. Y una de las cosas que se va a hablar con la llegada del secretario de Estado es la compra de armas, aviones a Estados Unidos. ¿No se puede pasar para otro momento? ¿No se puede utilizar el mismo argumento y decir que no es prioritaria la compra de armas en este momento porque significa desviar recursos que se pueden destinar a los sectores más vulnerables, a la educación, a los planes sociales? ¿O no sirve ese argumento para abandonar por un tiempo, ¿no?, sí, la compra de armas? Totalmente. Sí, pero es un tiempo de hipocresía, Ricardo, que nos toca. Claro. Eso corre por mi cuenta. No, sí. No, creo que sí, que es un tiempo de imposturas, de hipocresía, de electoralismo. Es el electoralismo el que te lleva a las imposturas. Fíjate vos, yo me acuerdo de las cosas que decían cuando se sancionaba un DNU en la pandemia. Si había una circunstancia que bueno, se ajustaba a lo previsto en la Constitución para sancionar DNU, era la pandemia, ¿no?
Claramente. Nadie conocía de qué se trataba, no sabía cómo curarse, hasta se pensaba que podía, bueno, tener millones de muertos, mucho más de los que tuvo en el mundo. Bueno, y yo me acuerdo cómo ponían el grito en el cielo: marcha por la democracia, suma del poder público, entre otras cosas, que dicen que le votaron la ley de delegación de facultades. Cambiemos no la votó nunca Alberto Fernández, ¿eh? La votaron otros. Perdón, no la votó. Bueno, Ricardo, inventaron una palabra como infectadura. infectadura. Vos. Infectadura, fue cosa de loco. Bueno, y resulta que ahora le parece bien que estén, le parece bien el DNU a algunos radicales, ¿no? Todos se han manifestado en contra. Sí, sí. Creo que Manes también. Sí. Pero bueno, pero a algunos radicales le parece bien. Me parece que hay que darle tiempo, como si eso fuera inocuo. Porque la verdad que el DNU, mientras no se rechace en el Congreso, surte efectos. Claro. No sé. Bueno, ese es el electoralismo. El electoralismo, que es miedo a quedar mal con un sector de la sociedad que todavía se ilusiona, no se anticipan, cambian después de que cambie la sociedad. Esa es la negación de la política. Es miedo a los que pueden influir sobre la opinión pública y que pueden poner parte de la opinión pública o toda la opinión pública en contra. Eso es la negación de la política también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, miedo a que el gobernante sea antidemocrático y antifederalista, ¿eh? y no te mande los recursos a una provincia cuyos diputados votaron en contra de un proyecto que le envió el oficialismo. Eso tampoco es demasiado compatible con la política. Que hay que hacer frente a cosas de este tipo, denunciarlo, y todos denunciarlo a la vez. Está bien, gracias Ricardo por tu tiempo. No, gracias chicos, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo, gracias.